Ahora vamos a hablar de un nuevo tema que es el máximo común divisor. Para esto primero tenemos que saber lo siguiente, ¿qué es un divisor? Un divisor se le puede llamar así cuando divide a un número de forma exacta, es decir, que no deja ningún residuo. Vamos a poner un ejemplo simple. Podemos decir que 6 es divisor de 18, porque si yo divido 18 dentro de 6, me va a dar 3 y no voy a obtener ningún residuo. Por tanto, a eso le puedo llamar un divisor. Cuando hablamos del máximo común divisor, es el común divisor que tiene varios números y que los divide sin dejar ningún residuo o sin dejar ningún resto. Por tanto, vamos a poner algún ejemplo para identificar el máximo común divisor. Hay varios métodos para trabajar con el MCD. Recordemos primero que el máximo común divisor regularmente, para diferenciarlo del mínimo común múltiplo, se va a escribir en mayúsculas con las siglas MCD, mientras que el mínimo común múltiplo se va a escribir en minúsculas. Y vamos a hablar de múltiplos, mientras que vamos a hablar de divisores. El máximo común divisor de 12 y 16 se puede trabajar de varias maneras. Vamos a ver la primera, que es el método acerca de la tabla de divisores. Cuando trabajamos con tabla de divisores, buscamos los divisores de cada uno de los números. Los divisores de 12 serían 1. Todos recuerden que los números pueden ser divididos por la unidad. En este caso, 12 dividido 1 nos da 12. Luego veríamos que 12 dividido 2 nos da 6. 12 dividido 3 nos da 4. 12 dividido 4 nos da 3. 12 dividido 6 nos da 2. Y 12 dividido 12, porque todo número puede ser dividido por sí mismo, pues sería el último divisor. A diferencia de los múltiplos, los divisores no son infinitos. Esto es un detalle muy importante. Vimos en el caso del mínimo común múltiplo que habían múltiplos infinitos, es decir, hasta llegar a un número que no se puede llegar a contar, mientras que los divisores son finitos, es decir, solamente se pueden adecuar al número, y estos pueden ser a veces solamente un divisor, a veces dos divisores, si serían los números primos, o los números compuestos que tienen más de dos divisores. Ahora veremos también los divisores del número 16. Los divisores del número 16, ¿cuáles serían? Tendríamos que verlos. Los divisores de 16 son 1, porque 16 dividido 1 nos da 16. Serían 2, porque 16 dividido 2 nos da 8. 4, 16 dividido 4 nos da 4. Sería 8, porque 16 dividido 8 nos da 2. Y sería 16, porque todo número puede ser dividido dentro de sí mismo. Es decir, 16 dividido 16 nos daría como resultado o valor 1. Cuando trabajamos con tabla de divisores, pues sacamos los divisores de los números y luego posteriormente vamos y buscamos el máximo común divisor. Hay que tener en cuenta las palabras. Primero tienen que ser divisores que tengan algo en común y luego tiene que ser el máximo. Cuando hablamos de divisores que tengan algo en común, veamos cuáles son los divisores comunes inicialmente. Ambos números, el 12 y el 16, tienen divisores comunes. El 1, el 2 y el 4. Los dos números tienen como divisores al 1, al 2 y el 4. Ahora la pregunta correcta es, ¿cuál es el número más grande de estos tres? ¿Cuál es el máximo? Y entonces nos daremos cuenta que tenemos que elegir el número 4. Y ahí podemos afirmar de esta manera que el máximo común divisor entre 12 y 16 es el número 4. Ahora, este método presenta algún pequeño problema cuando trabajamos con números muy grandes. ¿Por qué? Porque a veces se torna un poco tedioso y difícil trabajar con la tabla de divisores, aunque es un método muy bueno para poder hablar directamente de divisor. Si yo estoy pasando del concepto de divisor al máximo común divisor, este sería un método bastante bueno. Pero si yo ya he tratado el método, los números primos, por un ejemplo, yo puedo trabajar otro método que es el que vamos a ver a continuación.
Para este método vamos a trabajar con dos números, el 225 y el 300. Vamos a obtener el máximo común divisor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si quisiéramos hacer tabla de divisores, realmente sería muy grande. El 225 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 5 y tendríamos muchos valores de división. Entonces sería difícil encontrar el máximo común divisor por el método de tabla de divisores. ¿Qué hacemos en este caso? Pues sencillo. Vamos y hacemos una tabla como lo hicimos anteriormente y vamos a trabajar ahora con nuestros factores primos. Este es el método que nosotros trabajaremos por medio de factores primos. Como ya hablamos anteriormente, los números primos son aquellos que pueden dividirse únicamente entre ellos mismos y la unidad. Por tanto, los números primos iniciales o comunes son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Cualquiera de estos números primos usaremos para descomponer y simplificar cada uno de estos valores. En el máximo común divisor, cada uno de los números se va a trabajar con los factores primos por separado, mientras que en el mínimo común múltiplo se trabajaban los dos valores unificados, es decir, se sacaba continuamente a cada uno de ellos. Por tanto, no es el mismo procedimiento. Si tienen dudas, pueden ver el video que tenemos sobre el mínimo común múltiplo para ver la diferencia entre ambos procesos. Ahora procedemos de manera directa a ver si tienen a mitad ambos números. Vamos a dividirlo dentro del número 2. Al dividirlo entre 2, el 225 no tiene mitad, pero sí el 300. Entonces vamos a empezar con el 225. No tiene mitad, así que pasaremos al siguiente número primo, que es el 3. Y veamos si el 225 es divisible dentro de 3. Si 225 lo divido dentro de 3, obtendré 75. Por tanto, sí es un divisor de 3, sí es un divisor de 225. Luego vamos a ver si 75 se puede volver a dividir entre ese mismo número primo, que en este caso es el 3, y 75 se puede dividir nuevamente dentro de 3, entonces le vamos a sacar tercera parte y lo dividimos obteniendo 25. Ahora, 25 se podrá dividir dentro de 3 nuevamente para dar un número exacto, y la respuesta es no, porque ya no nos da un número exacto. Por tanto, vamos a seguir al siguiente número primo. En este caso, el siguiente número primo es el número 5. 25 lo vamos a dividir dentro de 5. Y pues obviamente vamos a obtener que su valor es 5. 5 le volveremos a buscar la quinta parte y obtendremos como valor 1. Aquí lo que hemos hecho es simplificar o reducir el número a su mínima expresión a través de los factores primos. Ahora vamos a continuar con el número 300 y vamos a ver cómo se realizaría esta actividad. 300 vamos a ver dividido dentro de 2, si se puede dividir porque es un número par. Entonces obtendremos como resultado 150. 150 se podrá dividir dentro de 2. Bueno, observaremos y la respuesta es que sí, porque nuevamente es un número par. Al dividirse dentro de 2 nos va a dar 75. 75 se podrá dividir dentro de 2, definitivamente no, al ser un número impar. Por tanto, vamos a probar ahora con el 3. Vamos a dividir 75 dentro de 3 y eso ya lo hicimos anteriormente y nos da obviamente 25. Luego vamos a dividir 25 dentro de 3, no se puede, no nos da un número exacto. Recordemos que todo número sí se puede dividir, pero no nos da un número exacto. Y un divisor es un número que nos deja un número exacto como valor. Por tanto, vamos a probar el siguiente número primo, que sería el 5. 25 dividido 5 obviamente nos va a dar 5. Y 5 le vamos a tener que sacar quinta parte nuevamente para obtener 1. Aquí hemos reducido o simplificado nuestros factores a la mínima expresión utilizando los números primos como referencia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? El máximo común divisor.
¿Cómo vamos a realizar este procedimiento? Bueno, de una forma bastante sencilla. Primero, vamos a ver qué números tienen en común ambos factores. Y nos daremos cuenta que ambos tienen el número 3. El número 2 no se repite del lado de 225, entonces no podemos utilizar ningún 2. Veamos, aquí se repite el 3, pero aquí de este lado no se repite el 3. Por tanto, no podemos utilizar nuevamente el 3, solo lo vamos a usar una vez porque se repite en ambos extremos. Luego, veamos si aquí hay un 5 y aquí hay otro 5, entonces podemos usar ese 5. Y luego vamos a ver si hay otro 5 disponible de ambos lados. Cuando tenemos nuestros factores comunes, a esto le llamaremos factores comunes, vamos a darnos cuenta que hay 3 de un lado, 3 del otro. Solo hay un 3, entonces solo se podrá usar uno de los 3. Hay un 5 de un lado, 5 del otro, usaremos ambos. Y 5 de un lado y 5 del otro. ¿Cómo vamos a obtener ahora nuestro máximo común divisor? Sencillo, vamos a multiplicar nuestros factores. 3 por 5 por 5. Si multiplicamos 3 por 5 nos daría como resultado 15. Y 15 por 5 nos daría como resultado total 75. Entonces multiplicando nuestros tres factores comunes sería el 3, el 5 y nuevamente el 5 para obtener 75. El 3, el 5 y el 5 para obtener 75. Y entonces podemos decir que el máximo común divisor entre 225 y 300 es 75. Vamos a ver nuevamente un ejemplo para ver de qué trata esto. Nuestro próximo ejemplo va a ser 380 y 420. Son números bastante grandes y vamos a obtener el máximo común divisor. Vamos a operar con la tabla de factores primos a ambos números y vamos a obtener los siguientes valores. Primero, los números primos serían 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Recordemos que esto es muy importante. Si nosotros no hemos trabajado los números primos con los estudiantes, no podemos trabajar este método. Tendríamos que trabajar el método que vimos al inicio, que sería el método de la tabla de divisores. Entonces vamos ahora con este máximo común divisor. El máximo común divisor obviamente se obtiene al dividirlo entre los números primos. Vamos a dividir los factores dentro de 2. 380 dentro de 2 nos da 190. Otro número par, por tanto se puede volver a dividir dentro de 2, que sería un total de 95. Aquí ya nos da un número impar. La pauta para saber que ya no podremos dividirlo dentro de 2. Veamos si 95 se podrá dividir dentro de 3. Y pues por el momento nos damos cuenta que no es posible dividirlo dentro de 3 sin tener dando un número exacto. Por tanto, vamos a pasar al siguiente número primo, que es el 5. 95 dividido 5 nos va a dar como valor 19. Ahora, aquí hay algo muy importante que debemos recalcar. 19 es un número primo. Al trabajar, así que si quiero buscar el 7 no voy a poder utilizarlo. Si quiero buscar el 11 no puedo utilizarlo. Y si quiero buscar el 13 tampoco podré utilizarlo. Por tanto voy a tener que utilizar como valor de referencia el mismo 19. Como es un número primo, pues dividiremos 19 dentro de 19 y obtendremos 1. Para simplificar el número y reducirlo a su expresión mínima. Ahora vamos con el siguiente valor. 420. 420 lo vamos a dividir dentro de 2. Como es un número par, va a tener mitad. 420 dividido 2 nos dará 210. 210 dividido dentro de 2 lo podremos hacer. ¿Por qué? Porque sigue siendo un número par. 210 dividido dentro de 2 nos va a dar como resultado 105. Aquí dejó de ser un número par. Por tanto, ya no podremos dividirlo dentro del número primo 2. Entonces, ahora pasaremos a ver si se puede dividir dentro de 3. Si se puede dividir dentro de 3, pues lo haremos y veamos si nos da una división exacta y nos da 35.
105 dividido 3 obtenemos 35. Y ahora pues pasaríamos entonces a el siguiente valor. 35 se podría dividir dentro de 3 exactamente, y la respuesta es no. 33 o 36 sí se podría, pero 35 no. Entonces pasamos al siguiente número primo, que es 5. 35 dividido 5 pues nos daría como resultado 7. Y 7 es un número primo, por tanto lo vamos a dividir dentro de el mismo, que es 7. Entonces 7 dividido 7 pues nos va a dar como resultado 1. Y aquí obtenemos ya algunos patrones en común. Vamos a ver cuáles son esos patrones en común. Primero, de ambos lados podemos darnos cuenta que están divididos dentro de el número 2. El número 2 se repite como factor divisivo común entre ambos números. Luego vamos a pasar a encontrar que hay otro número 2. Entonces aquí ya tenemos un valor de referencia, el 2 y el 5. El 5 también se repite en ambos lugares. Entonces ahora ignoraremos el resto de factores para solamente multiplicar. El 19 no se repite de ambos lados, ni tampoco el 7 se repite de ambos lados. Por tanto, pasaríamos a multiplicar 2 por 2 por 5. 2 por 2 nos daría como resultado 4, y 4 por 5 nos daría como resultado 20. Por tanto, podemos afirmar lo siguiente: el máximo común divisor entre 380 y 420 sería 20. Observaremos un ejemplo más todavía para poder trabajar con el máximo común divisor. Vamos con tres números ahora: el 18, el 24 y el 36. La forma de aplicar el sistema es el mismo. Vamos a dividir cada uno de nuestros tres valores por los factores primos. En este caso, el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11 y el 13. Recuerde que si ya no llegamos a alguno de los últimos números primos, no hay ningún problema. No es obligatorio intentar dividirlo dentro de todos, sino iniciar desde el número 2 hasta llegar a los números primos finales. Primero vamos a ver, como los tres números son pares, vamos a entender que cada uno de ellos tiene mitad. Entonces vamos a probar con la división de cada uno de ellos dentro del número 2. Vamos a resolver primero el 18. 18 dividido entre 2 nos da 9. 9 ya no es un número par, por tanto no podremos dividirlo dentro de 2 exactamente, y pasaremos al siguiente número primo, que es 3. Entonces tendríamos 9 dividido 3, que nos daría 3. Y lo volvemos a dividir dentro del mismo número primo, que es 3, obteniendo como valor 1. Ahora vamos con el número 24. El número 24 tiene como mitad el número 12. Bueno, vamos a ver, el 12 sigue siendo un número par, por tanto vamos a poder dividirlo nuevamente dentro de 2. 12 dividido 2 nos dará como resultado 6. Pero 6 también es un número par, así que podremos volver a dividirlo dentro de 2, obteniendo como resultado 3. Y 3 ya no es un número par, así que pasaremos a dividirlo entre el número primo 3. Y obtendremos como resultado 1, simplificando nuestro factor. Ahora pasamos directamente al 36. El 36 lo vamos a dividir primero dentro de 2 y nos dará como resultado 18. 18 lo dividiremos dentro de 2 y tendremos como resultado 9. 9 no tiene mitad porque no es un número par, por tanto lo dividiremos dentro del siguiente número primo, que es 3. 9 dividido 3 nos dará como resultado 3. Y 3 es un número primo, por tanto se puede dividir dentro de sí mismo, que es 3, y tendríamos 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ver los factores que tienen en común, es decir, los que se repiten en los tres números. Muy importante, cuando trabajamos con tres números, vamos a ver que los factores se repitan en los tres. No se repiten dos, eso no es suficiente, tienen que repetirse en los tres. Entonces tendremos el
2 que se repite en los tres factores porque los tres números tienen mitad. Luego veremos si se repite nuevamente el 2. En el primer factor no se repite, por tanto veremos, no podemos seguir trabajando con el 2 y ahora pasaremos al 3. El 3 se repite en los tres números. Si nos damos cuenta, el 3 es un factor común entre los tres, pero el 3 solamente se repite en el número de en medio una vez. Por tanto, ya no podemos utilizar nuevamente ese factor. Para obtener entonces el máximo común divisor entre los tres números que son 18, 24 y 36, sería como resultado de multiplicar 2 por 3. Y 2 por 3 nos da como resultado total 6. Muy bien, así que eso lo podemos aplicar en diferentes cantidades, es decir, si queremos trabajar el máximo común divisor de 4 números, de 5 o 6 números, podemos trabajar con este método. Recordemos, antes que todo, debemos tratar los números primos con los estudiantes para poder trabajar el método de factores primos. Si no hemos trabajado el método de factores primos, debemos empezar a trabajar con el método de tablas de divisores para ponerlos a los muchachos a trabajar con las tablas de divisores y poder resolver de manera directa este proceso. No es la única forma en que podemos trabajarlo, hay muchas alternativas que podemos utilizar, pero es muy importante que nosotros como docentes guiemos en el proceso a los estudiantes y los apoyemos para poder resolver sus dudas en el momento adecuado. Así que les instamos a poder enseñar este tema de forma correcta y con nuevas metodologías para poder abordar esta actividad.